El Señor les bendiga. Vamos a aprovechar la posición y vamos a orar. Dios, tú eres bueno, tu bondad es para siempre, tu misericordia, tu favor para con nosotros. Nos reunimos, Señor, con el único fin de adorar y alabar tu nombre, Señor. Queremos decirte, Señor, que te amamos y que queremos servirte, Señor, agradarte con nuestras vidas. Así que tómala en este momento, Señor, nuestro entendimiento, nuestro discernimiento, Padre, mis labios, que hablen tu palabra, Señor, y que tú te glorifiques en medio nuestro, para la gloria y la alabanza de tu nombre. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14. Mateo, capítulo 5, versículo 14. Y vamos a leer, a tener la lectura de los 3 versículos subsiguientes. ¿Lo tienen todos? Si alguien no tiene una Biblia, todos tienen Biblia. Dice así la palabra de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vemos aquí que el Señor en el versículo 16 hace un llamado en el Sermón del Monte a sus discípulos y dice, es necesario que nuestra luz, la luz del creyente, debe alumbrar. Dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si ustedes ven esa imagen, ¿se está escuchando bien? Sí, perfecto. Si ustedes ven esa imagen de la tierra que tenemos ahí, proyectándola con el proyector, cuando la observamos vemos algo totalmente glorioso de lo que es la tierra vista desde el exterior, vista desde afuera de la tierra. Y es increíblemente hermoso lo que vemos y apreciamos de la tierra. Algo totalmente impactante. Dice Armstrong, el que viajó a la luna, que lo que más le impactó en su viaje fue cuando él regresaba, que vio la tierra, o sea, la hermosura de la tierra. Entonces nosotros podemos apreciar ahí todo lo que es la brillantez y el colorido de la tierra. Y de manera impresionante, también alrededor de la tierra lo que se ve es toda una densa oscuridad. Así que si fuéramos al exterior, obviamente ninguno de nosotros hemos ido, pero sí las imágenes nos traen lo que es la imagen de la tierra, vista desde afuera de la tierra. Así que aparte de esa luminosidad, vemos alrededor de la tierra una densa oscuridad, algo totalmente oscuro. ¿Por qué pasa este fenómeno? Bueno, ustedes sabrán, todo lo que dimos historia o geografía, que la tierra no tiene luz propia. La tierra es una masa rocosa con una gran proporción de agua y no tiene luminosidad en sí mismo. Pero sabemos que nosotros pertenecemos a un sistema que se llama el sistema solar, así que el sol sí tiene luz propia. Así que estamos dando un poco de... Y cuando vemos el sol, vemos al sol una bola gigante que la podemos apreciar desde acá y esa bola gigante nos ilumina. Así que esa bola gigante, a diferencia de la tierra, es como si estuviera constantemente quemándose el sol. Y en su interior, como si estuvieran explotando al mismo tiempo cientos de bombas atómicas, al punto que dicen los científicos que el interior del sol alcanza una temperatura de unos 15 millones de grados Celsius. Así que por eso es que nosotros vemos la luminosidad del sol. Pero ¿por qué la tierra brilla? ¿Por qué la tierra se ve tan hermosa desde afuera? Obviamente, los rayos del sol alcanzan la tierra y la tierra devuelve
esos rayos que el sol, con el cual el sol la refleja y la podemos ver de afuera. Así que lo que estamos viendo en la tierra es como la tierra devuelve la luz al sol. O de alguna manera vemos la grandeza del sol, o el sol desde allá ve la grandeza de él mismo cuando la tierra de alguna manera devuelve algo de lo que es la gloria de su luz. El sol está aproximadamente a 150 millones de kilómetros de la tierra. Y su luz tarda 8 minutos 19 segundos en darnos su calor y en darnos su luz. Así que de alguna manera inexplicable, Dios formó eso, Dios creó eso y hizo de la tierra un lugar habitable. Y si en lo que yo preparaba y veía esto, me puse a indagar algunas cosas, y es impresionante cómo Dios hizo ese equilibrio perfecto entre la luz, la temperatura, la energía, para que este lugar sea un lugar idóneo para que el hombre viva. Así que Dios utilizó el sol para darnos esa luz, para darnos el calor, pero des en cuenta que al final, como una muestra de gratitud o como una muestra de devolver al sol lo que él es, la tierra brilla. Asimismo el creyente. Y vemos ahí en ese pasaje que leíamos de Mateo, que dice el Señor que nosotros debemos resplandecer con luz, con la luz, con su luz. Sin embargo, también alrededor de la tierra dijimos que hay una densa oscuridad. Y eso se debe a que alrededor de la tierra no hay ningún elemento tan cercano el cual pueda reflejar la luz. Así que quizás ahí hay algún elemento, pero está tan distante del sol que ese elemento no puede devolver nuevamente la luz al sol. Volvamos al pasaje que tenemos. Puede quitar la imagen, Víctor. Dice en Mateo, el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De alguna manera, la exhortación del Señor en el Sermón del Monte a sus discípulos es que los discípulos reflejaran su luz, la luz de Cristo. Y que al reflejar esa luz en su vida, los creyentes, los que han creído por fe en Jesucristo, dice que sus buenas obras van a ser alumbradas. Sus buenas obras van de alguna manera a reflejar a Cristo. Y des en cuenta que dice al final de ese versículo, que ¿qué van a hacer los hombres? Dice, van a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Así que el propósito de Cristo, al igual que el propósito que vemos con la tierra y el sol, es que de alguna manera, cuando esa luz de Jesucristo nos ilumine, así mismo nosotros devolvamos la gloria a Cristo. Y al nosotros devolver la gloria a Cristo, los hombres, los demás hombres, dice que al mismo tiempo ellos darán ¿qué? Van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Ese es el fin y esa es la enseñanza que el Señor Jesucristo quiere decir a sus discípulos. Ahora bien, ese ha sido el plan de Dios con sus escogidos desde el inicio. Recuérdense que Dios primeramente escoge a un pueblo, al pueblo de Israel. Y ese era su plan. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 6, miren lo que dice la palabra. Guardadlos pues y ponedlos por obra. Dios le da su ley al pueblo de Israel, le da la ley para que ellos vivieran por esa ley. Así que Él está advirtiendo antes de entrar a la tierra prometida de lo que debían hacer. Y Él le dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Así que esa ley que Dios le había dado al pueblo de Israel, esa elección que Dios hace al pueblo de Israel tenía un fin. Y Dios le está advirtiendo y aclarando antes de entrar a la tierra prometida cuál era el fin de esa ley.
dice que ellos, los demás pueblos, iban a decir, esa es la sabiduría. ¿Qué sabiduría tiene ese pueblo? ¿Qué pueblo entendido es eso? Es ese pueblo de Israel. Así que a medida que el pueblo de Israel cumplía la ley de Dios y vivía por la ley de Dios, el pueblo de Israel al mismo tiempo estaba iluminando, siendo de testimonio a los demás pueblos, para que ellos vieran la sabiduría de ese pueblo. Y dice el versículo 7, dice, ¿qué pueblo hay que tenga a dioses tan cercanos? Así que la cercanía a través de los mandamientos que Dios le había dado a Israel, del cumplir esos mandamientos, dice que eso reflejaba a las demás naciones. Y se admiraban diciendo, ¿qué nación tiene dioses tan cercanos como Israel? Ahora bien, cuando nosotros hablamos, cuando Cristo le dice a sus discípulos en el Sermón del Monte que así alumbre vuestra luz. Si ustedes van a Mateo capítulo 13, ahí mismo donde ustedes están, un poco más hacia adelante, Mateo capítulo 13, versículo 41, cuando el Señor Jesucristo está explicando la parábola de el trigo y la cizaña, el versículo 41 del capítulo 13 de Mateo, miren lo que dice. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que el Señor está hablando de la cizaña, dice que será recogida, será echada, y que cuando venga el Señor en su reino enviará a los ángeles y todo aquello que no pertenezcan a ese reino, dice que serán echados en un lugar que se llama el horno de fuego para ser destruido. Y miren lo que pasa en el versículo 43 con los creyentes, con los justos. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Dice, el que tiene oído para oír, que oiga. Así que en ese reino celestial, dice, de alguna manera el creyente va a resplandecer. Y ustedes recuerdan lo que dice en Apocalipsis, que hablando de la ciudad, la nueva Jerusalén, de los cielos, dice que allí no habrá necesidad de sol ni de luz. Dice, porque Dios mismo la iluminará. Así que de alguna manera los creyentes van a iluminar, van a resplandecer en el reino de los cielos. Cuando el profeta Daniel está hablando de las señales del fin, de los tiempos del fin, miren lo que dice. En Daniel capítulo 12, versículo 2. Muchos de los que duermen, hablando de los que mueren, dice, en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así que desde antes de nuestro Señor Jesucristo, a través de Daniel, el Señor está advirtiendo qué pasará en los cielos con el creyente. Y dice que el creyente, como las estrellas a perpetua eternidad, va a resplandecer en los cielos. Así que de alguna manera, así como Dios resplandecerá en los cielos, así nosotros también, de algún modo, como Él puso todas esas cosas, los astros en el firmamento, de algún modo, que nosotros no entendemos cómo están allá en los cielos, dice, así mismo de algún modo nosotros los creyentes vamos a resplandecer. Ahora, si nosotros vamos a resplandecer con esa luz que dice el profeta Daniel y que el mismo Señor Jesucristo confirma en Mateo, que en los cielos nosotros vamos a resplandecer como el sol, como las estrellas. Así que de esa manera en cual nosotros vamos a manifestar en ese momento en los cielos, que nosotros vamos a manifestar la gloria de Dios, es específicamente porque no habrá pecado. Así que como en los cielos nosotros ya habremos sido redimidos de este cuerpo de muerte, en los cielos nosotros hemos sido ya limpiados, se ha consumado nuestra redención, entonces en los cielos nosotros vamos a poder resplandecer como el Señor a través de los profetas nos lo advierte. Dice que así en los cielos nosotros vamos a poder tener un resplandor y vamos a poder manifestar en su máximo esplendor lo que es la gloria de Dios en nuestras vidas. Y dice que por toda la eternidad.
Así que si en ese tiempo nosotros vamos en los cielos, vamos a manifestar libre de pecado, podemos deducir que lo que impide que nosotros demos gloria a Dios y nosotros resplandezcamos en este mundo es el pecado. Porque dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 2, dice que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así que como vamos a ser semejantes a Él en los cielos, por ese motivo nosotros podemos dar toda la gloria. Vamos a resplandecer con esa luz luminosa que Él ha dicho, tanto en Daniel como el mismo Señor Jesucristo. Y Apocalipsis capítulo 2 versículo 3 lo confirma. Dice que en el cielo, en la Jerusalén celestial, dice no habrá maldición. Y dice, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella y sus siervos le servirán. Así que en la Jerusalén celestial dice que no habrá maldición, no habrá pecado, que Dios estará en su trono y el Cordero y que nosotros seremos servidores de Dios en los cielos. Así entonces, ¿qué pasa? Todos sabemos como creyentes entonces que un día nosotros vamos a resplandecer luminosamente en los cielos con toda la capacidad que tengamos, pero eso es cuando estemos en los cielos. ¿Qué pasa mientras estamos en la tierra? ¿Qué va a pasar con nosotros con la luz que nos iluminó de Jesucristo mientras estemos en la tierra? ¿Qué va a pasar con el creyente? ¿De qué manera nosotros podemos iluminar a los demás? ¿De qué manera nosotros podemos reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas? Si cuando no haya maldición en los cielos, es que vamos a poder brillar. Así que de la manera que podemos brillar en la tierra, esa medida que nosotros vamos siendo santificados. Porque si el pecado, la eliminación del pecado es lo que nos va a hacer brillar en los cielos, a medida que nosotros eliminamos el pecado de nuestras vidas, en esa misma proporción nosotros podemos reflejar la gloria de nuestro Dios en nuestras vidas. Así que a la medida que somos santificados, en esa misma medida nosotros reflejamos a Cristo en nuestras vidas. Miren cómo Pablo lo expresa cuando lo expresa la carta a los Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo dice, hay algo que no impacta, que no mueve, dice el amor con el cual Cristo nos amó. Dice Pablo en ese versículo, dice, nos constriñe el amor de Cristo. O sea, es algo inexplicable lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Es algo sorprendente lo que Cristo, de la manera que Cristo nos amó. Y Pablo dice, lo único que eso me puede mover es a vivir exclusivamente a mí para Cristo. Y él dice, si uno murió por todo, entonces todos murieron. Para los que viven, dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó. Así que cuando Pablo escribe a los Corintios, dice, lo menos que podemos hacer nosotros los creyentes es simplemente vivir para Cristo. Que nuestras vidas sean entregadas a los pies de Cristo por la manera en que Cristo nos amó. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros venimos a los pies de Cristo, Cristo nos ilumina con su luz, pero tenemos una condición que se llama pecado mientras estemos en esta tierra. Y cuando el Señor Jesucristo, Moisés, saca al pueblo de Israel de Egipto, antes de entrar a la tierra prometida, miren lo que vuelve y le advierte al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed,
donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mira mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza a fin de confirmar su pacto que te juró a tus padres como en este día. Así que antes de entrar a la tierra prometida, Dios, conociendo el corazón del hombre, recuérdense que ese pueblo que había salido de Egipto era un pueblo que había ejercido fe. Porque ellos salieron de Egipto porque la sangre del cordero estaba en el dintel de las puertas. Así que de alguna manera el pueblo de Israel había ejercido fe. Sabemos que aquí hay una otra generación. Pero ese pueblo había ejercido fe y de alguna manera Dios le dice, le advierte, cuídense de cuando ustedes estén en Canaán y se multiplique su oro, se multiplique su plata, se multipliquen sus bienes, sus vacas, sus ganados. No digan mi riqueza, mis manos, mis fuerzas. Porque la condición del hombre es esa. Nosotros venimos a los pies de Cristo. El pueblo de Israel había creído en Dios. Y de repente cuando está en Canaán, Dios le advierte, mira, tú sabes cuál es tu corazón. Asimismo el creyente, de alguna manera impresionante hoy, en vez de vivir humillado, como Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe. O sea, lo menos que yo puedo hacer es vivir para Cristo. De alguna manera el cristiano se enorgullece de ser creyente y no está mal. Pero ese orgullo de ser creyente debe ser para ser siervo. Así que muchas veces nos convertimos insensibles a lo que se pierden y nos convertimos en prácticamente enemigos del mundo, violando totalmente el propósito por el cual Dios nos dejó en el mundo, que era que fuéramos luz, que ilumináramos al mundo. Así que ahora estamos aquí, nos sentimos con un privilegio especial de que somos hijos de Dios. Pero ese privilegio especial de ser hijos de Dios, lo que nos debe mover a nosotros, es a nosotros ir al mundo, iluminar el mundo, para que el mundo vea nuestras buenas obras y viendo buenas obras, dice, glorifiquen a Dios. No que nos quedemos aquí sentados, cerrados. Ese riesgo que Dios le advierte a Israel es el mismo hoy día. Cuando Pablo le escribe la carta a la iglesia de Gálatas, Gálatas capítulo 4, versículo 9, miren lo que le dice. Mas ahora, conociendo a Dios, él le está diciendo a ellos, a los Gálatas, dice, mas ahora, conociendo a Dios, ustedes conocen a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dice, ¿cómo es posible que ahora que Dios lo ha conocido a ustedes, que ustedes han conocido a Dios, cómo es posible que ustedes vuelvan a esclavizarse con los mismos rudimentos? Y él dice, versículo 10, guardar los días, los meses, los tiempos, los años, guardando cosas. Y en el capítulo 5, versículo 1, dice, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Él le dice, estén firmes en la gracia de Cristo. Esa fue la libertad por el cual nosotros conocimos a Dios. Y Pablo le dice, estén firmes en esa gracia, con la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. ¿Cómo? Sin hacer nada. Así que los Gálatas querían de nuevo que ellos fueron libres, salvos por gracia. Comenzaron a cumplir de nuevo los mandamientos, a querer hacer cosas. Y dicen Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino la fe que obra por el amor. Así que Cristo los recibe de esta manera. La palabra los resume de esta manera. No es que tú hagas ni que dejes de hacer. No importa que tú seas judío o que no seas judío. Lo importante es
tu fe que obra a través del amor. Porque de alguna manera, cuando nosotros conocemos a Dios y Dios nos dice caminemos en sus caminos, lo que nosotros hacemos es comenzar de nuevo a vivir bajo la ley. Entonces, de alguna manera, queremos reducir la gracia de Dios a mandamiento de hacer o dejar de hacer. Bueno, pero de ahí fue que Dios nos sacó. Dios nos libró de la esclavitud de la ley, de la maldición del pecado. O sea que nosotros no tenemos que volver ahora, después que Cristo por gracia nos salvó, dice, a preocuparnos por cumplir o no cumplir. Dice, no, es la fe que obra a través del amor. Así que por amor a Cristo, nuestra fe de alguna manera se activa y produce en nosotros cambios que al final se traducen en obediencia. Pero no es que nosotros tenemos que compensar a Dios por eso. Pablo tiene que amonestar a la iglesia de Roma en este sentido. Romanos 14 y 16. Miren lo que dice la palabra. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En la iglesia de Roma había una disensión entre los hermanos porque uno decía no se puede comer carne de la que se sacrifican a los ídolos, otros decían no, eso no importa porque ya fuimos redimidos por Cristo. Así que había un dilema entre los mismos hermanos. Si comían carne, si no comían carne, si era pecado o no era pecado, unos eran débiles, otros fuertes. Y así mismo lo llama la palabra. Y al final, el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, tiene que decirle que usted no ha entendido lo que es la gracia de Dios. Ustedes no han entendido lo que es esa gracia. Dice, eso no es que tú hagas o dejes de hacer. Dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Es algo mucho más sublime de eso. Así que la gracia de Dios, de alguna manera, lo que hace es que por amor a Dios, dice nuestra fe, como decía a final en Gálatas 5:6, dice que la fe obra. Dice por el amor. Así que la fe obra a través del amor que nosotros realmente, genuinamente tenemos a Cristo. Y en esa fe que obra por el amor hay un poder purificador, hay un poder santificador. Porque no podemos hacer como los Gálatas. Después que gustamos la gracia, volver detrás a querer relacionarnos con Dios a través de cumplir cosas. Dice Romanos 11:6, si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si nosotros gustamos la gracia, ¿cómo debemos vivir? En gracia. No podemos gustar la gracia y dar un paso de retroceso. Entonces nosotros querer devolver a Dios el favor de habernos salvado mediante comenzar a ponernos carga de hacer y dejar de hacer. En Jesucristo, decía en la carta que él escribió a los romanos, dice, el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. No es carga, no es pesar. En Jesucristo nosotros vivimos deleitosos, vivimos gozosos. Y sus mandamientos para nosotros son deleitosos, son gozosos. Así que si nosotros comenzamos a cargarnos de cosas para poder compensar a Dios, eso es religiosidad. El cristiano vive deleitándose en la presencia de Dios y lo que hace el cristiano es lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 21. Yo quiero que todos lo busquen. Colosenses 1, 21. Dice así, y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras,
ahora ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así que nosotros que éramos pecadores, lo que está diciendo en esta carta a los Colosenses, nosotros que éramos pecadores en otros tiempos, llenos de malas obras, extraños para Dios, enemigos de Dios, de repente, a través de la muerte de Cristo y la fe que nosotros depositamos en Cristo, Cristo nos presenta delante de Dios santos y sin manchas e irreprensibles. Por eso nosotros vamos a brillar en los cielos. Ahora, ¿pero qué pasa aquí en la tierra? Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿De qué manera nosotros permanecemos firmes en la fe? Cumpliendo, haciendo, no haga esto, no voy para allá, no vengo para acá, no quiero hacer esto. No. Dice ahí en esa carta a los Colosenses, si en verdad nos mantenemos, si permanecemos fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza que habéis oído, el cual se predica en toda la creación. Y si usted va a Colosenses, capítulo 1, versículo 3, un poco más hacia detrás, miren por qué los colosenses podían brillar y podían tener un buen testimonio. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Así que el testimonio de la iglesia de Colosenses se había divulgado, dice, de la fe que ellos habían puesto en Cristo. Y no solo la fe, sino el amor que tenían los hermanos. Así que eso era de testimonio. Y Pablo dice, yo oro por ustedes porque ese testimonio se ha divulgado. Y miren lo que dice versículo 5. ¿A causa de qué ellos tenían ese testimonio? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Qué hizo que los colosenses tuvieran un buen testimonio? Dice ahí, la esperanza que está guardada en los cielos. ¿De qué manera nosotros podemos ser santos, santificados, purificados? Cuando nosotros vivimos apegados al Evangelio, no solamente gozándonos lo que Cristo hizo en la cruz, sino mirando lo que Cristo también nos ha prometido en el futuro. Así que cuando nosotros vemos lo que Cristo fue para nosotros, nos salvó de la ira de Dios, nos salvó del pecado. Cuando nosotros miramos a Cristo, entonces de alguna manera ese mismo evangelio nos da nuevas promesas que son las que nos ayudan a nosotros a tener un testimonio fiel y verdadero. Las promesas que Dios ha prometido, lo que Él nos ha prometido ser. Así que el poder purificador y santificador es lo que Dios ha prometido ser para nosotros en el futuro. La gloria de la cruz, ¿en qué radica? En que Cristo murió y Cristo resucitó. Y Cristo ascendió a los cielos y Él ha prometido que va a volver a buscarnos. La gloria de la cruz no está únicamente en que Cristo murió, sino que Él ha prometido que va a volver a buscar a los santos. Así que nosotros nos gloriamos en eso. Y cuando nosotros vemos esa promesa, de alguna manera, eso mueve nuestro corazón. Como decía Pablo, ese amor nos constriñe, con el cual Él nos amó y nos proyectamos al futuro, a lo que vamos a hacer. Así que cuando nosotros nos proyectamos al futuro, lo que hacemos, ¿qué es? Agradar a Dios. Por lo que Él ha prometido ser para nosotros. Y dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 3, que todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro.
el que tiene esa esperanza de los cielos, el que tiene esa esperanza que Dios ha prometido en el futuro, dice que lo que hace es que se purifica como Dios, como Cristo es puro. Así que si volvemos a nuestro pasaje original, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Eso solo es posible en la realidad en que nuestras vidas son santificadas en la tierra. Si no somos santos, no podemos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Si ustedes veían la foto que había de la tierra, donde mayor se ilumina el sol, donde mayor refleja el sol, son en las partes blancas. En la zona celada, ahí es que el sol con mayor poder ilumina. Así mismo pasa con el creyente. Mientras más santos, mientras más limpios nosotros seamos, mayor podrán ver los hombres la gloria de Dios en nuestras vidas. Y los hombres van a recibir el beneficio de esa luz que a nosotros nos ilumina. No solamente vamos a dar la gloria a Dios cuando somos santificados, sino que así como el Señor Jesucristo advertía, dice, los hombres van a ver en nosotros nuestras buenas obras, nuestra vida de santidad, dice, y van a glorificar a Dios que está en los cielos. Dos aplicaciones para terminar. Si hay alguien que no conoce a Cristo en esta noche, está igual como estaba alrededor de la tierra. No hay manera que la luz de Cristo, la luz de Dios pueda iluminar. Necesariamente tienes que arrepentirte de tu pecado, clamar a Jesucristo y Jesucristo te trae cerca de Dios. Y si Jesucristo te trae cerca de Dios a través de la fe, así tú podrás iluminar con la luz de Cristo. Para los hermanos, yo leía mientras estaba preparando el estudio, y dicen que la tierra cada día va perdiendo su luminosidad. Cada día la tierra va degradando su luz que proyecta, debido a la contaminación que hay en la tierra. Así que cada día, de alguna manera, mientras la tierra se contamina, la luz del sol no puede ser proyectada por la tierra. Porque hay mucho smog, muchas cosas en el aire, en la atmósfera. Así mismo pasa con el creyente. Si nos dejamos contaminar con todas las cosas que hay en el mundo, con todas aquellas cosas que ofrece el mundo, no habrá manera de que nosotros podamos reflejar la luz de Jesucristo en nuestras vidas. Necesariamente tenemos que vivir para Cristo y despojarnos del mundo. Alejarnos del mundo, de sus pecados, pero acercarnos al mundo, para iluminarlo. Porque el problema de nosotros los creyentes es que nos acercamos al mundo, no para iluminar al mundo, sino para coquetear con el mundo, para hacer lo que el mundo hace. Y por eso cada vez más nos parecemos al mundo. Y por eso cada vez más las iglesias se parecen más al mundo. No el mundo se parece a las iglesias. Nosotros nos parecemos más al mundo. Porque no vamos con un propósito definido al mundo con el fin de iluminarla con la luz que Cristo nos dice que la iluminemos. Vamos con el fin de nosotros coquetear, de disfrutar del mundo. Quiera Dios que nosotros podamos decir al final de nuestros días en la tierra, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7, he peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. Oremos. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque ella nos amonesta, Señor, nos confronta y nos dice, Padre, lo mal que estamos delante de ti, lo lejos que estamos de ti, Señor. Solo te suplicamos que por tu gracia, Señor, por tu Espíritu Santo, tú nos acerques, Señor, cada día más, nos ayude a despojarnos, Padre, de el hombre exterior y vivir en el hombre interior, Señor. Y que nuestra luz, oh Padre, ilumine a todos aquellos que nos rodean, Señor, que reciban el beneficio de la luz que nosotros proyectamos, Señor, de la luz de Cristo. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.